Bien. Bueno, ahí tienen la pregunta uno. No sé si. Bueno, recién vi cómo fueron las respuestas, más o menos anduvieron bastante bien, aunque algunos errores hubo en las respuestas. Así que bueno, aprovechemos este espacio de unos pocos minutos para sacarse todas las dudas de estos ejercicios y cualquier cosa los discutimos acá mismo, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio indicaba lo siguiente, que nos daban un patrón de difracción de electrones y nos decían que la muestra cristalizaba en un sistema cúbico FCC, que el microscopio estaba operando a 100 kilovolt, ¿no? Y me pedían, con esos datos, estimar el parámetro de red de la muestra. Y además el ángulo de Bragg para cierta familia de planos, que en este caso es la 311. Bueno, y además de darles el patrón de difracción, se habrán encontrado acá que en la imagen, esperen que lo agrando, se ve mejor. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Joya. Entonces, habrán encontrado en la imagen, que además de la imagen, digo, acá les dimos un gráfico de la intensidad integrada radialmente. Es algo que no comentamos, pero que uno lo puede hacer. Puede agarrar el ImageJ, por ejemplo, y hacer una integral radial identificando el centro de esta imagen, y van a obtener algo que se parece mucho, aunque no es exactamente igual, a un patrón de difracción de rayos X, ¿no? Solamente que es un patrón de difracción de electrones. Y en el eje X tenemos al módulo de Q como variable. Sí, no sé si era una pregunta o. No, me parece que se filtró un audio. Bien, entonces en este ejercicio les preguntaban sobre la familia de planos 311, entonces uno podía agarrar, calibrar la imagen y medir acá el radio, el diámetro del anillo, pero directamente si no, como esto es intensidad radial, podrían haber identificado que la 311 más o menos tiene un Q igual a 4, 1 sobre nanómetro, ¿no es cierto? Como se ve acá. Para la 311 tengo un Q, o sea, el radio de este anillo, del correspondiente al 311, va a ser 4, 1 sobre nanómetros. Con lo cual, si ustedes calculan a partir de eso la distancia interplanar, van a tener que es 0,25 nanómetros, y como el sistema es cúbico, esa distancia interplanar se relaciona con el parámetro de red a través de esta expresión que tienen acá, con los HKL correspondientes a la familia de planos 311, es decir, que esta raíz les queda raíz de 11. Por lo tanto, el parámetro de red da unos 0,83 nanómetros. ¿Sí? Que era una de las respuestas correctas. Después había que dar como una segunda parte de la respuesta el ángulo. Bueno, directamente uno puede entrar en la ecuación de Bragg, para esa distancia interplanar, encontrar el θ correspondiente, en este caso lo llamé θ 311 porque es el ángulo de difracción para esa familia de planos, ¿sí? Para la reflexión 311, y eso me da 7,4 miliradianes. Para la lambda, por supuesto, calculado en nanómetros a partir de la longitud de onda correspondiente a la energía que tienen estos electrones, que son 100 kiloelectronvolt para esta tensión de aceleración. ¿De acuerdo? Acá ya veo que hay una primera pregunta. ¿Cómo se sabe qué círculo corresponde con HKL? Bueno, por ejemplo, eh, dijimos que vos podías medir, o sea, va a depender, por supuesto, de los datos que vos tengas de este ejercicio. En este caso en particular, ya fíjate que al tenerte el diagrama a la derecha, esto ya está indexado, ¿no? Entonces, en este ejercicio en particular, no había que hacer ningún tipo de indexación de los anillos. ¿Por qué? Porque fíjate que acá ya te los dieron indexados. El primero es el 220, el segundo que se observa en la imagen es el 311, y listo. Entonces uno trabajaría directo con este. Pero en el caso en que vos no supieras qué familia de planos corresponde a cada anillo, una opción es la que vimos en las clases. ¿Se acuerdan que hacíamos el ratio entre anillos sucesivos? Y ese ratio dependía si la estructura cristalina era FCC o BCC. En algún caso les daba raíz de 2, en otro caso les daba raíz de 3. Fíjense, no me acuerdo qué página exactamente de las diapositivas es, pero haciendo el cociente entre distintos anillos, entre los diámetros de distintos anillos, podés identificar si es una FCC o una BCC, por ejemplo, para un sistema cúbico, ¿no? No sé si María contesté tu pregunta. En este caso en particular ya está indexado, así que no habría que trabajar con eso, ¿no? Igual lo podrían haber hecho también si quisieran. Bien. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Sí. También me pueden interrumpir con el audio, sí. Escucho. En el ejercicio 7 de la guía, Sí. sí te piden que
Bueno, sí tenés que como usar la imagen. Exacto. Y el ítem B, que era el de esto de ordenarlos, Sí, lo que yo pensé que había que hacer era agarrarlo desde el anillo más chico al anillo más grande y sí. relacionarlos con los de HKL más grandes a más chicos. Exacto. Está Pero, bien. pero para FCC, si mirás el gráfico que está a la derecha, ahí en lo que Sí. me has presentado, el 220 aparece con un D grande más chico que el 311, y el 311 es el que está dividido por el número más grande de todos. Ahí no sé si te terminé de entender lo último. A ver, acá, digamos, la distancia interplanar 311, o sea, asociada a la familia de planos 311, es el parámetro de red dividido raíz de 11. Y la Claro, distancia interplanar para la familia de planos 220 es, si haces la misma cuenta, el parámetro de red dividido raíz de 8, ¿no? Es 2 al por cuadrado eso más 2 al cuadrado. es un Entonces, DHKL, es un fíjate que, DHKL. perdón, es el más grande, el del 220. El del 220 dividido raíz de 8 me da un número más grande que Claro, el de 311. O sea que el diámetro en el inverso debería sí. ser al revés. El 311 más chico. Exacto. Fíjate que acá se ve, mira, acá se ven 5 anillos bien intensos, ¿no? Los 3 que hay acá y después otros 2. Bueno, esos son estos 3 y estos 2. O sea, para valores más chicos de Q, estamos hablando de distancias interplanares más grandes. Y estamos hablando también de anillos con diámetros más pequeños. Ah, ¿Está bien? ¿Está bien? no, Siempre es la inversa de la relación. sí, pero, pucha, ahora que lo decís, parece que me equivoqué. No, entonces me equivoqué. Por ahí hiciste mal alguna cuenta. Fíjate que cuando relacionás la distancia interplanar con el parámetro de red, de hecho te tiene que funcionar para cualquiera de estos, ¿no? Para cualquiera de estos te va a funcionar. Vos podés haber agarrado, por ejemplo, si te hubieran preguntado en este ejercicio, en vez de la 311, no sé, la 222, ponele, si esto está bien indexado, por supuesto, entonces acá podrías identificar el Q, no sé, será 4,8, pónganle, ¿no? Haces la inversa de ese Q para tener la distancia interplanar asociada a la 222, por ejemplo, y después eso lo puedes relacionar con el parámetro de red dividido raíz de 12, en vez de raíz de 11, ¿no? Y ahí vas a poder obtener de nuevo el parámetro de red, pero ahora apoyándote en esta. Voy a revisar de vuelta. Sí, Me habré equivocado. fíjate hacer la cuenta. O sea, uno podría en principio agarrar cualquier familia de planos, cualquiera de estas, y la cuenta le debería dar bien. O sea, si hace parámetro de red dividido en la raíz, debería ser, debería llegar al mismo parámetro de red para cualquiera de las familias de planos. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿qué significa este 10 1 sobre nanómetro que aparece en la imagen? ¿Qué vendría a representar? Esa es la escala de tu imagen. Estamos en el plano focal, así que fíjate que la escala tiene como unidades 1 sobre nanómetro. Lo que te está diciendo acá es que esto mide 10 unidades en unidad de 1 sobre nanómetro. ¿Sí? 10 nanómetros a la menos 1, si querés decirlo así. Entonces fíjate que si vos, en vez de, si vos no, si no te hubieran dado el cuadro a la derecha, donde tenés la intensidad radial, si querés, y tuvieras que Sí, laburar directamente solo con la imagen, entonces tendrás que, bueno, cargar la imagen en el ImageJ, por ejemplo, o en algún otro software de sí, imágenes, medir el radio de alguno de los anillos, en particular, para el 311 sería el segundo anillo que se ve acá, este estoy señalando con el puntero. sí. Si me dice ese radio, vas a ver que te tiene que dar 4. Fíjate que Q acá vale 4. ¿De acuerdo? Ah, es para ayudarte para trabajar en el programita para identificarlo, digamos. Como en una escala vendría a ser. Exacto, no, es la escala. O sea, es exactamente, esto Claro. está calibrado y esta es la escala. Si está bien calibrado el microscopio, esto es una escala en el espacio recíproco que tiene esta magnitud. La necesitamos para trabajar esa escala. ¿Sí? Claro, De la yo misma lo manera, de la misma confundí. manera que vos tenés la escala en el espacio real, que son, no sé, 100 nanómetros, 50 nanómetros, lo Claro. que sea, dependiendo de la magnificación, tenés esta escala en el espacio recíproco.
Claro, esto yo me lo confundía con, como habíamos visto en la teoría, había un D que era el diámetro del anillo en 1 sobre nanómetros relacionados con un DHKL para una Sí. dada familia de plano. Entonces yo pensaba que este 10, en este caso 10, 1 sobre nanómetro, era ese D grande. No, el D Pero, grande es el diámetro del anillo. Acá hay varios D grandes, ¿no? Por ejemplo, para la 311, el D grande que vos estás mencionando de la filmina va a ser 8, ¿no? En esta escala, ¿no? En 1 sobre nanómetros. Porque este es el radio, que es Q, y vale claro, 4. Entonces, si vos está apoyás bien, esta escala acá sobre el segundo anillo, el diámetro del anillo te va a dar 8. está bien. ¿Está bien? Sí, Entonces, gracias. si vos no lo tuvieras Sí, indexado como está indexado acá, podés hacer los cocientes de los D como vimos en las clases y con eso indexarlo, identificar qué familias de cada de uno. plano, de plano. ¿Está bien? O si no, ayudarte con el programita, usando esta escala para poder No, determinarlos, si no lo también, sí. tuvieses. Exacto. Acá es muy fácil ver cuál es el Q correspondiente a cada uno porque No, directamente tenés la intensidad integrada, entonces es fácil, pero a veces, por ejemplo, en un patrón de difracción de un monocristal, acá no vas a tener anillos, tenés puntos, entonces tendrías que medir distancias directamente. ya. Pero también medís las distancias en la imagen y ya. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna más? ¿O pasamos al 2? Antes que nos rete Agustín. Acá Juan identificó que daba 7,96. Bueno, claro, sí. Sí, no es exactamente 4, pero está muy cerquita. Si usaban 4, les daba el número que pusimos como respuesta correcta. Elegimos este justamente porque estaba muy cerca de 4, entonces la cuenta era más sencilla. Bien. Bueno, vamos al segundo. Cualquier cosa, igual, en todo caso, volvemos. Ah, justo apareció Florencia. El valor de Q siempre es inversamente proporcional al D. Sí, exactamente. Siempre es inversamente proporcional al D. De hecho, Q, en realidad, para ser más claros, Florencia, Q es una variable en el espacio recíproco, ¿no? Es una variable que mide, en este caso, la distancia entre el centro del patrón y cualquier punto que vos quieras de la figura esta. En particular, cuando Q vale 4, 1 sobre nanómetros, estás en el G de la distancia interplanar 311. O sea, estás en el G asociado a la familia de planos 311. Q lo usamos como variable, es decir, que puede tomar cualquier valor. Después, cuando Q vale 4, estamos diciendo que Q es igual al G correspondiente a la familia de planos 311, que es siempre inversamente proporcional a D. Bien. Bien, ahora sí, vamos al segundo entonces. El segundo les daban esta figura. Antes de pasar al segundo, lo que no dije, bueno, es que podíamos despejar el tita y dar 7,4 miliradianes. Acá algún error común que podía haber habido es, ojo, que esto está en miliradianes, no confundir con los grados, y fíjense que estamos en ángulos suficientemente chicos como para que valga la aproximación que el seno de tita es exactamente o muy parecido a tita. ¿Sí? Para estos ángulos tan pequeños, esa aproximación vale. O sea que directamente lambda sobre 2D ya da 7,4 miliradianes. Bien. Con respecto al segundo, teníamos un patrón de difracción también y unas muestras de nanopartículas de paladio. Ahora la tensión de aceleración es 200 kV y nos dan que el dato de que el anillo interno tiene una distancia interplanar de 1,11 de 2,24 Armstrong. Entonces nos pide calibrar la imagen, sabiendo que tengo 590 píxeles como diámetro del anillo. ¿Sí? Entonces nos pide calcular el tamaño del píxel en 1 sobre Armstrong. Creo que este era bastante sencillo, ¿no? Si ustedes hacían la inversa de la distancia interplanar, con eso tenían que el primer anillo calculado a partir del dato de la distancia interplanar tiene que medir 0,445 en 1 sobre Armstrong. Bueno, y eso lo tengo que relacionar con el diámetro sobre 2 en píxeles. Con lo cual el tamaño del píxel me queda esto, que es 1,5 por 10 a la menos 3, 1 sobre Armstrong por píxel. ¿Está bien? No sé si hubo alguna duda con este ejercicio. Creo que este está bastante bien en general. Este también es FCC.
También es FCC, sí, te diría que sí, porque es todos pares o todos impares, ¿no? Porque recién revisé de vuelta el orden en que me quedaba y lo había puesto al revés, pero en Sí, este veo el orden que, que recién revisé, que sería sí, 111, 200, sí, 222 y 311. está bien. Y en la imagen, digamos, del ejercicio anterior, el Sí. 311 está entre el 220 y el 2 y el 200. En la imagen anterior no tenés el 200. Fíjate que no tenés el 200. Ah, En es esta, 222. claro, es 222. ¿Por qué? Porque esta muestra seguramente tenga, si bien las dos son FCC, no tienen exactamente el mismo sistema cristalino, entonces seguramente el 200 en esta muestra se extinga. Pero no vamos a entrar en tanto detalle, ¿sí? Si bien las dos son FCC, seguramente una tiene simetría, tienen distinta simetría. O sea que esas tres que están ahí, en el otro no están, no se Claro, ven. claro, el 200 en el otro no se ve. El 111 tampoco se ve, pero en este caso, ojo, porque el 111 no se ve, y eso es algo que ya que estamos lo comentamos, no se ve porque está muy cerca del haz transmitido para esta magnificación en el espacio recíproco. O sea, cuando vos tenés un anillo muy cerquita del haz transmitido, como puede ser el caso, te lo tapa la intensidad del haz transmitido. Bien que acá sube muy rápido la intensidad radial, o sea, la integración de la intensidad. Entonces, en este caso, seguramente el 111 está, pero está tapado por el haz transmitido. Así que, moraleja de todo esto, si se encuentran trabajando con un patrón de infracción de electrones, ojo que a veces el anillo más interno puede estar enmascarado de alguna manera por el haz transmitido. Y en ese caso, ¿cómo lo identificaría? No importa, haces los cocientes de los diámetros de los anillos y te va a saltar. Te vas a dar cuenta, entonces no era el primer anillo, era el segundo. ¿Sí? Los cocientes de los diámetros. Claro, como planteamos en la clase, de hacer el cociente entre el diámetro del anillo 2 con el anillo 1, el diámetro del anillo 3 con el anillo 1. Bueno, si no te funciona todo eso, probás de nuevo el diámetro del anillo 3 con el anillo 2, el del 4 con el 2, el 5 con el 2, y así hasta que te des cuenta cuál es el primer anillo visible. Ok. ¿Está bien? Nada, son cuestiones prácticas que uno cuando se termina teniendo que enfrentar a este tipo de cosas, tarde o temprano las resuelve. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos con el 2? Bien. Vamos al 3 nomás. En el 3 me pedía la máxima resolución de un microscopio electrónico cuyo C sub S es de 1 milímetro y que opera a 100 kilovolts. Acá era bastante directo, ¿no? Habíamos visto que la resolución iba a estar limitada por la difracción en la apertura y por las aberraciones de la lente. Y si uno agarraba esto y hacía la suma cuadrática y después derivaba y buscaba el alfa óptimo, que hacía que delta R sea mínimo, llegaba a este alfa óptimo, y con ese alfa óptimo llegaba a que delta R mínimo, o sea, la máxima resolución del microscopio, dependía de C sub S y de lambda con esta expresión. Entonces, directamente con lambda correspondiente a un microscopio con una tensión de aceleración de 100 kV, es 0,0037 nanómetros, C sub S 1 milímetro, reemplazamos en la ecuación y tenemos 0,4 nanómetros. ¿Sí? Ojo, las unidades, acá por ahí puede complicar un poco las unidades, pero nada más, me parece. Y más o menos tengan claro qué valores tienen que encontrar, ¿no? Esto no tiene que dar valores muy cercanos a los nanómetros, una fracción de nanómetro, y eso. Tengo una consulta relacionada con esto. Sí, Eh, Ahora no me acuerdo cuál era la clase. No, sí. Cuando hablabas de STEM sí, versus TEM, sí. eh, y decías que en STEM, con un termo iónico, estaba limitado la resolución por un factor de 0 que era de brillo. Y traté de encontrar la clase en la que se hablaba de ese factor, pero no lo encontré.
Justo en el ejercicio siguiente discutimos un poquito de eso, así que lo podemos ver con el ejercicio siguiente. Ahora lo charlamos. ¿De este alguna otra duda? Aprovechen ahora, que después hasta el examen no nos encontramos. De eso, Gaby, perdón que me meto, Sí, vamos a tener una consulta el martes, el examen es el 10, el martes 7. bien, Creo que tenemos ahí, vamos a tener 2 charlas invitadas y el resto del tiempo que quede después de esas charlas invitadas tenemos espacio de consultas. Así que bueno, ahí vamos a tener como una última oportunidad de ver estas cosas. excelente. Tenemos un adelanto de lo que viene. A ver acá en el chat. Haciendo reemplazo directo de valores sale otro valor como resultado. Si no hice mal las cuentas, a medio de esto, pero me puedo haber equivocado. ¿Alguno le dio otra cosa? Fíjense que, ojo, que tienen que pasar los milímetros a nanómetros, con lo cual el paréntesis queda en nanómetros a la cuarta, y tomando raíz cuarta quedan nanómetros. A mí lo único que me dio levemente distinto es el lambda, que me daba en vez de 37,388. Sí, puede haber, sí, eso puede depender de qué ecuación uno use para calcular el lambda. Eso sí, puede haber alguna diferencia en el lambda. Si la diferencia tiene que ver con el lambda, si usaron 3,8, 3,9, que también es posible, puede haber una diferencia con eso. Pero si usaron estos valores, 37 y 1, les debería dar 0,43. Sí, calculo que debe ser algo de unidades. Fíjate, Silvina, que es muy común, que C sub S es 1 milímetro, o sea que son 10 a la 6 nanómetros. Eso te cambia todo. Bien, bueno. Y si no hay ninguna duda más de este ejercicio, acá Luis pregunta si con esa resolución podemos distinguir moléculas. Claro, podemos distinguir filas de átomos. Si vos tenés filas de átomos separadas 0,4 nanómetros, las podés llegar a distinguir. Por ejemplo, acá, la D311, esta fila de átomos, si vos tenés esta estructura, este material, que no sabemos cuál es, pero que cristaliza en el sistema de FSC, ya sabemos, mirando esto, que las filas de átomos entre planos 311 van a estar separadas 0,25 nanómetros. Entonces, estas no las vas a poder distinguir. Pero si tratás de distinguir, por ejemplo, en este material, las filas de átomos entre planos, a ver, 111, por ejemplo, tal vez si puedas, ¿no? Porque te queda 0,48. Si vos haces el mismo parámetro de red dividido raíz de 3, que serían las correspondientes al 111, que es el que les decía antes que queda un poco tapado acá el anillo, no se llega a ver. Pero esas filas de átomos están separadas 0,48 nanómetros. Entonces, en este material, las distancias entre planos 111 se van a poder resolver con este microscopio. ¿Por qué? Porque permite resolver 0,43 nanómetros. ¿Está bien, Luis? Después moléculas, sí, en principio podés, pero si no tenés complicaciones mucho más importantes que tienen que ver con, por ejemplo, todo lo que contó en la charla invitada que tuvimos el viernes sobre la interacción de las electrones con una muestra, sobre todo una muestra sensible a las electrones, como pueden ser, no sé, moléculas. Pero filas de átomos podés distinguir tranquilamente. Bueno, entonces pasamos al último. A ver si dónde está. Acá estamos. En el último les daba esta imagen y les decía que estaba tenía modo STEM, y nos decía en particular que usábamos un detector anular que registra electrones dispersados a ángulos mayores que 5 grados. Y bueno, había que elegir la casilla de las correctas o la correcta. Bueno, había varias dificultades. La primera es que, bueno, 5 grados son 87 miliradianes aproximadamente, con lo cual estamos detectando
electrones que se dispersaron en ángulos realmente grandes, para lo que estamos acostumbrados, ¿no? 87 miliradianes es realmente mucho. Fíjense que en el cálculo que hicimos acá, ¿cuánto nos daba el ángulo? 7 miliradianes. Acá estamos detectando electrones en la imagen del último ejercicio que se dispersaron mucho más, 87 miliradianes. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, primero que estamos con un detector anular de alto ángulo. Sí, fíjense que por arriba de 50 miliradianes fuera de eje, estamos con un detector de alto ángulo. Y después significa que estamos con contraste por Z, porque estamos a ángulos suficientemente grandes como para que el contraste que predomine sea por número atómico y no por difracción. ¿Hasta acá todo bien? Esa primera aclaración que era necesario hacer en el ejercicio. Una vez aclarado e identificado todo eso que dije recién, entonces uno puede ahí tratar de interpretar la imagen. Entonces, entre las primeras dos, una dice que las nanopartículas tienen un núcleo con mayor número atómico y están recubiertas por una cáscara de menor número atómico. Y la segunda está al revés, ¿no? Dice un núcleo con menor número atómico y una cáscara con mayor número atómico. Entonces, si estamos en este detector de alto ángulo que tiene contraste por Z, eso quiere decir que electrones dispersados, electrones que llegan con mayor ángulo van a provenir de un material con mayor Z, ¿no? Dicho de otra manera, si yo detecto solamente altos ángulos, voy a ver más intensidad donde tengo un elemento de mayor número atómico. Entonces voy a ver regiones más claras donde tengo mayor Z y regiones más oscuras donde tengo menor Z. Por lo tanto, acá podemos asumir que esta muestra está formada por un recubrimiento de mayor Z y un núcleo de menor Z. O sea que la correcta en este caso es la primera, ¿no? Perdón, la segunda. Te hago una pregunta respecto de ese. Sí. Yo no sé si es posible, pero a mí se me confundía si era de campo claro o campo oscuro, y eso también como que me confundía. No sé si existen de campo claro o campo oscuro en este, digamos, para ángulos grandes. Claro, mira, vos estás detectando, el detector es anular, ¿sí? Así que en principio vamos a decir que es de campo oscuro, ¿no? En realidad eso es relativo porque existen detectores de campo claro anular, pero no entramos en muchos detalles con eso. Básicamente la idea es ver el ángulo. Si estamos por encima de tal ángulo, el detector va a ser de campo oscuro de alto ángulo. Si estamos en otro rango de ángulos un poco inferior, por ejemplo acá, intermedio quiero decir, estás en un campo oscuro anular. Y si estás a ángulos cerquita del detector, o sea, del transmitido, en este caso menor a 10, por ejemplo, hablamos de detector de campo claro. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, para la muestra anterior, me gusta hacer esta vuelta a la muestra porque tenemos el patrón de difracción, entonces, y ya sabemos el ángulo. Para la muestra anterior, que era esta, el segundo anillo, el 311, nos dio un ángulo de 7. Entonces, si vos en esta misma muestra, con estas mismas condiciones, usaras un detector de electrones en modo STEM de campo claro, te estarías quedando hasta el segundo anillo, el tercero ya lo tirás. ¿Sí? Entonces, fíjate que el contraste ahí va a ser netamente por difracción, porque toda la intensidad es de haces difractados. En cambio, cuando te quedas con ángulos mayores a 50 miliradianes, te vas a quedar con la intensidad que está acá en el fondo, fuera del último anillo visible. Entonces, por eso es que perdés. Ahí no estás viendo difracción. Estás viendo solamente contraste por Z. No sé si se entendió más o menos la idea, haciendo el paralelismo con el patrón de difracción y con la imagen de STEM. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda hasta el momento? Hasta ahora, con lo que dijimos, pudimos responder que la segunda es la correcta y la primera la tengo que descartar. Había una pregunta en la guía que Sí. refería a las distintas cosas que definen el contraste en campo oscuro y en campo claro. Y Sí. yo no logré recordar más que estas dos que nombraste recién, difracción y número atómico. Bueno, en modo STEM, estas son las dos cuestiones más importantes que les pedimos que sepan. Después, hay un montón de detalles que estamos soslayando, por supuesto, pero esto es lo más importante, ¿sí? Ángulos altos, tenemos contraste por Z, ángulos pequeños, contraste por difracción. Okay.
en campo claro, la confusión al mirar la imagen y no ver algo, digamos, tan distintivo como altos ángulos, como es el Z y nada más, era porque se mezclan difracción con Z, o sea que depende de la orientación de la red, del brillo que van a tener y ahí te la suena, o hay otra cosa más. Claro, esto es un continuo, ¿no? Como decíamos, a medida que uno va achicando el ángulo, empieza a haber contraste por difracción y va dejando de haber contraste por Z. Pero no es que tenemos un corte donde de un lado es Z y de otro lado es difracción. Entonces, lo que estamos seguros es que para ángulos muy altos, mayormente gana Z. Y para ángulos muy chicos, mayormente gana difracción. Pero ángulos intermedios van a dar, por supuesto, contrastes intermedios, donde tenemos una modulación en la imagen, en el contraste, debido a los dos efectos simultáneos y se complica un poco la interpretación. Lo mismo pasa en modo TEM. Muchas veces uno tiene, no sé, una partícula muy grande, la ve muy oscura, y otra partícula más chica la ve también oscura, y dice, bueno, eso es porque la partícula chica está orientada de manera tal de que justo está difractando los haces, y la partícula oscura en realidad también tiene contribución de contraste por Z, porque es muy grandota. ¿Sí? Siempre tenemos a veces esa modulación debida a ambos efectos. Bien. Espero haberte respondido, José. Y después, en la tercera, Gracias. genial. La tercera nos dice que la resolución de la imagen está determinada por el tamaño del haz en la muestra. Eso es un poco también lo que preguntaba José en la pregunta anterior, que te dije que esperaras hasta este momento para discutirlo. Es efectivamente eso. Estamos en modo STEM, o sea que la resolución está determinada por el tamaño del haz en la muestra y cómo se calcula, cómo se mide ese tamaño del haz. Acá teníamos la expresión de la suma cuadrática de los distintos efectos del emisor. Cuando hacías referencia, José, al tema del brillo, cómo impacta el brillo en el tamaño del haz en la muestra, bueno, acá está, es este de sub 0. Acá tienen la intensidad de corriente, acá tenemos el beta, que es el brillo, y el ángulo y el semiángulo de convergencia, que es alfa. Entonces, un cañón que tenga un brillo muy alto, o sea, que pueda meter muchos electrones en un ángulo sólido pequeño, entonces va a poder tener un D sub 0 más pequeño. ¿Sí? Entonces, esta por supuesto es verdadera. Y acá tenemos la expresión que la determina, ¿no? Después habría que decidir entre las últimas dos, si el microscopio tenía un cañón de emisión termodiónica o un cañón de emisión de campo. No sé por dónde lo encararon en esta parte, pero la idea era que puedan identificar que acá se ven distancias interplanares, ¿no? Fíjense que hay contraste debido a filas de átomos. En esta partícula en particular y después en alguna otra también. Si uno abre esto en el ImageJ y hace trabaja un poquito con la imagen o algo, acá se ve directamente, acá en el mismo PowerPoint. Espero que la estén viendo también. Si uno abre la imagen en el ImageJ y hace una medida rápida, van a ver que estos planos están separados 0,21 nanómetros, haciendo la cuentita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el tamaño del haz en la muestra está siendo del orden de esto o inferior incluso. Por lo tanto, fíjense que no estamos ante un cañón de emisión termodinámica, sino que estamos más seguramente frente a un cañón de emisión de campo. Con lo cual la correcta era la última. Jamás puede ser un cañón de emisión termodiónica porque el tamaño característico o los tamaños típicos del haz en ese caso son de 10 nanómetros porque está dominando de sub 0. ¿Sí? De hecho, el cañón con el cual el cañón del microscopio con el cual se adquirió esta imagen seguramente era de emisión de campo e incluso era con características de la lente mejores que esta que está indicada acá, porque con esta me daba 0,3 y acá llegué a resolver 0,21. ¿Está bien? Con lo del D0, me acuerdo en la clase que lo contaste, con estas Sí. filminas que tenés ahí, habías dicho que se habló de ese término en otra clase, Sí. del 12, pero no lo encontré donde dijeran, porque lo que encontré que hablaban era del de difracción y el de aberración esférica, pero del D0
no hubo un desarrollo, o no encontré dónde estaba el desarrollo de ese término y por qué te genera una nube. Bien, cuando la cuestión es así, cuando hablamos de resolución en modo STEM, yo mencioné esto que justamente como decías vos que está acá, esto lo saqué de mi presentación, y les comentamos con Alejandra que esto era exactamente lo mismo que ya habíamos desarrollado cuando hablamos del SEM, cuando hablamos del microscopio electrónico de barrido. ¿Por qué? Porque básicamente la resolución, tanto del microscopio electrónico de barrido como en el STEM, es decir, el tamaño del haz en los dos casos está regido por exactamente las mismas ecuaciones. Porque en los dos casos tenemos un cañón, una lente y enfoco el haz sobre la muestra. Después lo que pasa abajo es distinto. Pero en los dos casos el tamaño del haz depende de estas ecuaciones. En SEM y en STEM. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos después es que el D sub 0, ¿sí? O sea, el tamaño del haz, la contribución del tamaño del haz de vida al emisor, va a predominar, va a gobernar el contraste, perdón, va a gobernar la resolución en el caso de un emisor termoiónico. ¿Y por qué gobierna la resolución? Básicamente, para ir directo a la cuestión, porque en un emisor termoiónico el tamaño desde donde salen los electrones en el emisor, ¿no? Es mucho más grande que en un emisor de campo, porque vos tenés que calentar la muestra y el spread en energía y el spread espacial de donde salen los electrones es mucho mayor. ¿Sí? Eso tiene como resultado que vos puedas meter menos electrones por cada ángulo sólido. ¿De acuerdo? En cambio, si vos haces las cuentas con el brillo característico, el D sub 0 para un emisor de campo es tan chiquito que termina predominando el resto de los términos. O sea, sería que vos tenés que dejar una apertura más grande porque si no, si la haces muy finita con el termoiónico no ves nada. No, sería así justamente. Vos con el emisor de campo podés, claro, con el termoiónico tenés que usar una apertura grande para que el D sub 0 sea chiquito. Está bien, sí. Pero si vos usas una apertura grande, termina complicándote el resto de los términos. El D sub S. ¿Está bien? O dicho de otra manera, con los parámetros típicos del microscopio, el C sub S de tu lente, el alfa óptimo, si querés, con el cual uno suele trabajar, el lambda que sale de la energía de los electrones, el término que le gana en esta ecuación, el término que gana es el D sub 0 en un termoiónico. En uno de campo no, por ahí gana el D sub S. O dependiendo si es un microscopio corregido, por ahí gana el D sub C. Digo, ¿qué pasa si en el termoiónico como que limitas vos a mano, digamos, con una especie de pinhole, Sí. el tamaño del beam? No te da, no te da la fuerza, no te da la corriente como para llegar a tener una imagen, ¿o cuál sería el problema? Claro, sí, exactamente. Si vos vas achicando el ángulo, vas achicando alfa, fíjate, te empieza a subir el diámetro debido a la difracción en la apertura y el D sub 0 también, si aumentas alfa. Si achicas alfa, perdón. Y en particular, y mejora el D sub S. Entonces siempre tenés ese balance, por eso hablamos de un alfa óptimo. Entonces, achicando el ángulo, empeora difracción y empeora D sub 0 y tenés menos corriente además. Acá en realidad en el D sub 0 entran los dos efectos, el de la corriente y el del ángulo. Así que por ahí verlo así es un poco más complicado. Ah, ok. Pero sí, es correcto lo que decís, José, el balance entre la corriente y entre la cantidad de electrones que podés tirarle a la muestra y con qué ángulo llegan. Por eso el parámetro característico es el brillo. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, ya los vamos dejando a los chicos, así no les robamos más tiempo. Pero aprovechen ahora cualquier cosa. Bueno, si les parece, algunas dudas más las podemos seguir por mail. Y ya podríamos ir dando paso a Lisandro, si les parece. Genial. Bueno, ya saben, acá cerramos el módulo de microscopía electrónica y cualquier cosa me escriben. Encantado en ayudarlos en lo que necesiten, ya sea de lo que están trabajando o de lo que discutimos estos días. Nos vemos. Gracias, Gaby. Bueno, entonces
si les parece, arrancamos ahora. No sé, Lisandro, cómo tenés organizada Buenas, ¿cómo andan? Empezamos con interacción, Agus, ¿te parece? ¿Y te parece, hacemos un rato de interacción y después hacemos un corte en algún momento Sí, de 10 sí, como minutos? quieras. Sí, sí. Bueno, entonces le doy paso a Lisandro. Lisandro también trabaja en INIFTA con técnicas que involucran rayos X. Y bueno, los dejo con Lisandro. Bien, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, se ve, Lisandro. Sí. Vamos a ver. Ahí está. ¿Se ve toda la pantalla bien? Porque acá me aparece un cuadrado, no sé si estoy viendo todos ustedes. A ver, che, ya te digo. Sí, parece que algunas cosas se van para afuera, pero... A ver, espera. Ahí está mejor. Sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, la idea de esta semana, digamos, va a ser hablar de una técnica que es de dispersión de rayos X a bajo ángulo. Y nos pareció pertinente con Agustín y con Marcelo arrancar primero introduciendo el concepto de, bueno, de qué son los rayos X, cómo se generan y cómo interactúan con la materia para después pasar al caso más particular de la dispersión. ¿Sí? Por supuesto que me pueden interrumpir cuando quieran y pueden hacer las preguntas que quieran, o por el chat o abriendo el micrófono sin ningún tipo de problema. O sea, lo primero que tenemos que... A ver, ahí está. Lo primero que hay que entender es que, como ustedes ya estuvieron viendo en las clases anteriores, todas las partículas que ustedes van a utilizar para determinar tamaño o lo que sean, están, digamos, caracterizadas por si tienen masa, si no tienen masa, si tienen carga, o si son livianas o si son pesadas, ¿sí? Y cada una de esas partículas tiene una forma de interactuar con la materia que define cuál es el posible uso, cuál es su posible aplicación, y generan a veces dificultades y a veces no, en función de su energía, su masa y su carga. En el caso particular de los electrones, de las partículas cargadas, lo que uno sabe es que el alcance que tienen esas partículas, digamos, está relativamente definido. Es decir, uno cuando ingresa a la materia con una partícula cargada, esa partícula cargada no va a poder moverse infinitamente en el material, sino que va perdiendo su energía en forma de pasos y libera su mayor parte de energía a una cierta profundidad, ¿sí? Eso es aplicable para las partículas cargadas como protones, electrones y partículas alfa, por ejemplo, si fuera el caso. En el caso de los fotones, ese alcance no está definido, sino lo que existe, por no tener masa en el fotón, digamos, la partícula va perdiendo su intensidad, digamos, con una cierta probabilidad, ¿sí? Y ya el alcance no está definido, sino que uno tiene una cierta probabilidad de poder atravesar el material. Bien. Para el caso particular que nosotros vamos a utilizar, el rango de energías de los fotones que vamos a saber están dentro de lo que se llama del rango visible a los rayos X, ¿sí? Que es en toda esta región, a ver si tengo algún puntero por acá, no importa, es de toda la región de los fotones que van desde las ondas de radio hasta los rayos cósmicos y los rayos gamma, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en esta región central, donde tenemos desde el espectro visible hasta los rayos X duros, digamos, ¿sí? El parámetro que se define para determinar cómo es la interacción, digamos, de estos fotones con la materia es lo que se denomina el coeficiente de atenuación lineal, que básicamente lo que nos indica es cuál es el número de fotones que atraviesa un cierto material de un cierto espesor, ¿sí? Donde aparece la densidad, y el coeficiente de atenuación lineal mu lo que me define es cuán posible es que ese fotón atraviese un cierto espesor de material, ¿sí? Y sigue una ley, que es esta ley exponencial. Lo que me va a decir es que a medida que yo me voy penetrando con el material, con los fotones, estos fotones van disminuyendo su intensidad, o el número de fotones va disminuyendo con esta ley exponencial que la gobierna, ¿sí? Ahora, también se define, ¿sí?, lo que se llama una sección eficaz, ¿sí? Esa sección eficaz está relacionada básicamente con el Z del elemento y con la energía que tengan los fotones que uno está utilizando para iluminar el material, ¿sí?
y se usan unidades como por ejemplo Barnes, que tienen una unidad de 1 sobre área cuadrado para definir lo que se llama la sección eficaz de choque de esos fotones. ¿Sí? Ahora, para el caso particular de los fotones, el número de procesos por los cuales estos fotones interactúan con el material no son infinitos, y son básicamente estos que están en principio puestos en este esquema. ¿Sí? Entonces uno ingresa con un fotón, ¿sí?, que interactúa con el material, y no interactúa con cualquier, digamos, de cualquier manera, sino explícitamente con las cargas eléctricas que están dentro de ese material. ¿Sí? Y los fenómenos más probables que se producen a la hora de interactuar un fotón son la producción de pares, el efecto fotoeléctrico y los efectos de dispersión inelástico y elástico. ¿Sí? Cada uno de estos procesos tiene una sección eficaz, y la suma de todas esas secciones eficaces son lo que me constituye la sección eficaz total para ese elemento particular y para esa energía en particular. ¿Sí? Lo que también se sabe, y lo que también se puede conocer, es que cada una de estos efectos domina en regiones diferentes del espectro de los fotones. ¿Sí? Si comenzamos con estos dos de arriba, que tienen la característica que el fotón, cuando interactúa por estos mecanismos, entrega totalmente su energía. Es decir, se puede pensar como que el fotón desaparece y genera otro tipo de partículas. En el caso del efecto fotoeléctrico, como ustedes ya saben, digamos, el fotón interactúa con los electrones de los átomos que uno está iluminando, ese fotón transmite toda su energía en forma de energía cinética a un electrón, y ese electrón sale eyectado. ¿Sí? Menos la energía de ligadura de ese electrón al elemento en el que estuviera alojado. ¿Sí? Entonces aquí la transferencia de energía es total, y lo que se producen son electrones, como una emisión secundaria de esa absorción. La otra forma también, donde los fotones también pierden toda su energía, es lo que se llama la producción de pares. Este tipo de interacción es mucho más probable para energías más altas, como vamos a ver, para energías del orden de los rayos gamma, como dice acá, por encima de los 1000 kiloelectronvolt, es decir, uno necesita recién, esta es la energía umbral para que este efecto de interacción sea relevante. ¿Sí? Entonces uno tiene un fotón con una energía mayor a estos 1000 kiloelectronvolt, y ahora la interacción ya no es con los electrones, sino con el núcleo. Esa interacción con el núcleo lo que produce es un positrón, y la aniquilación de ese positrón produce 2 nuevos fotones con una energía que es la suma de su masa en reposo, digamos. ¿Sí? Es un tipo de interacción que predomina a altas energías, y que en general en la región de los rayos X, que a donde nosotros nos vamos a mover, no se ve. ¿Sí? Ahora pasemos a los que son a donde el fotón transmite su energía de forma parcial, ¿sí? o directamente no cambia su energía, digamos. ¿Sí? El mecanismo de transmisión parcial de energía, es decir, uno tiene un fotón e incide sobre el material, ese fotón interactúa con los electrones, y ahora, en vez de cederle completamente su energía, lo que hace es transmite parte de su energía a un electrón que sale eyectado con una cierta energía cinética. La energía cinética de ese electrón va a depender del ángulo de observación, digamos, ¿sí? Y a su vez se produce un nuevo fotón con una energía tal que compensa el equilibrio de momento y energía, y también va a estar digamos, dependiente de con qué ángulo salga. O sea, ahora la transferencia de energía es parcial, y se producen nuevos fotones con energías menores a la energía incidente. ¿Sí? Cada uno de estos procesos, como ven acá, depende, como les había dicho, digamos, con el Z de diferentes maneras. ¿Sí? Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico depende con Z a la cuarta, la producción de pares depende con Z al cuadrado, el efecto Compton con Z, y la dispersión Rayleigh, que es la dispersión elástica, digamos, es un fotón que solamente cambia su dirección, digamos, por la interacción con el Z al cuadrado. Y tienen diferentes dependencias con la energía. ¿Sí? Todo esto permite construir, en función digamos, de la energía del Z, las regiones a donde cada uno de estos efectos domina. ¿Sí? Entonces, en la región de los rayos X, que es esta región de por aquí abajo, ¿sí? El efecto que domina es el efecto fotoeléctrico. Si pasamos por arriba de los 500 kiloelectronvolt, ya ahora el dominio es desde del efecto Compton, y más por encima domina la producción de pares. ¿Alguna pregunta? Escuché un ruido de fondo. Bueno, sigamos. Bien.
Cada una de estas secciones eficaces se puede calcular, es decir, uno puede para cada uno de los elementos de la tabla periódica, a partir de algoritmos conocidos y de relaciones conocidas, calcular cómo es el factor o la sección eficaz para cada uno de los efectos en función de la energía. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, para el carbono, tenemos que el scattering Rayleigh, digamos, el scattering elástico está por aquí abajo, ¿sí? Y va cayendo con la energía, ¿sí? El Compton parece mantenerse bastante más constante, aparece la producción de pares recién muy por encima de los 1000 kV, y así cada región está dominada por uno de estos efectos, y esas regiones están fuertemente relacionadas con el Z del elemento. Otra cosa interesante que aparece es que, fíjense, por ejemplo, en el caso del carbono, uno va viendo un decrecimiento monótono de este coeficiente de la suma, digamos, el negro sería la suma de todos los efectos que uno tiene por acá, ¿sí? Uno ve que decrece casi monótonamente con la energía. En cambio, en el caso del cobre, por ejemplo, aparece un salto, ¿sí? Uno viene decreciendo y aparece un salto. Este salto que aparece acá y que se ve más claro en el caso del plomo, donde aparecen varios, tienen que ver con que se produce la absorción resonante de un electrón por la energía de ligadura que tiene ese electrón en ese elemento en particular, ¿sí? Y este caso es, por ejemplo, el borde K del cobre, ¿sí? Entonces, estas regiones, con estos saltos, son los que se llaman regiones de absorción anómala, es decir, uno tiene un cambio abrupto del coeficiente de sección eficaz producido por el efecto de que está con una energía cercana a la energía de ligadura de un electrón con el cual está interactuando, ¿sí? Esas regiones son las que uno, cuando por ejemplo realiza experimentos de absorción de rayos X o de XPS o técnicas que tienen que ver con estudiar estructura electrónica de los elementos, son las regiones que uno aprovecha, digamos, ¿sí? Entonces uno tiene que sintonizar la energía de rayos X cerca de esa región para poder estudiar esos fenómenos que están dominados por los procesos de absorción fotoeléctrica de los fotones, ¿sí? Entonces ahora, luego de este pantallazo general, digamos, vamos a pasar a lo que vamos después a utilizar como una técnica para poder determinar tamaños de partículas, ¿sí? Que es la dispersión elástica de Rayleigh, ¿sí? Entonces, se sabe del electromagnetismo clásico, digamos, de hacer una cuenta de cómo interactúa un fotón modelado como un campo eléctrico con un electrón, que la forma en la que ese electrón reemite la energía, o sea, acá estamos pensando que yo tengo un electrón que está en el espacio libre, incido con una onda electromagnética que básicamente es un campo eléctrico, ¿sí? Que oscila en tiempo y espacio, digamos, y lo que hace ese electrón es solamente reemitir ese campo, ¿sí? O sea, yo tengo una carga, le aplico un campo eléctrico, esa carga se empieza a mover y el movimiento de esa carga produce una reemisión. La forma de la reemisión tiene esta fórmula de este lóbulo que está aquí, que está descrito por esta ecuación, donde tenemos el ángulo de visión respecto a donde yo me paro en el plano del plano digamos, horizontal del campo eléctrico, digamos, o del campo magnético, dependiendo de cuál de los utilicemos, y a su vez se asume que ese electrón está ligado, ¿sí? a una posición con una fuerza restitutiva que es como si fuera un resorte, ¿sí? un oscilador, ¿sí? Entonces, este modelo simple nos permite, en principio, entender cómo es la respuesta de la perturbación que yo genero cuando incido con un fotón sobre las cargas eléctricas que viven en el material que yo estoy iluminando, ¿sí? Y la parte interesante de esta ecuación, una de las partes interesantes de la ecuación, es la dependencia con la frecuencia o con la energía, ¿sí? Este gamma cero que está aquí vendría a ser cuál es la frecuencia natural de oscilación de ese electrón. O sea, pongámoslo como una frecuencia de ligadura, ¿sí? El electrón está ligado con esa frecuencia. Y el omega es la frecuencia con la que yo lo estoy excitando, ¿sí? Entonces, en el caso en que yo me muevo con una frecuencia de excitación que es mucho menor a la frecuencia de ligadura, ¿sí? Que sería, por ejemplo, lo que pasa en el caso de la luz visible, piensen, un electrón que está ligado a un material, si yo lo excito con luz visible, es muy difícil que llegue a poder sacarlo de ese material, digamos. Entonces la perturbación que yo estoy generando sobre ese electrón
es de una baja intensidad, ¿sí? Y eso hace que la dependencia con la frecuencia de la remisión, digamos, de lo que se remite por dispersión, tenga una dependencia con la dependencia de la frecuencia de este estilo, y es lo que se conoce como el scattering de Rayleigh, ¿sí? Tenemos una dependencia a la cuarta con la frecuencia, y es lo que, por ejemplo, da la tonalidad azul al cielo, digamos, ¿sí? Yo estoy excitando con una frecuencia mucho menor que la frecuencia natural de ligadura de ese electrón que estoy iluminando. En el caso del otro extremo, digamos, a donde yo ya estoy con rayos X, a donde mi frecuencia de excitación es mucho más alta que la frecuencia natural de ligadura, ¿sí? Todo ese término se transforma en un -1, digamos, ¿sí? Y ahora pierdo la dependencia con la frecuencia, y la forma de la emisión de las ondas que se remiten por este electrón adquiere esta forma, que solamente tiene dependencia con el ángulo y con el radio clásico del electrón, ¿sí? Entonces, fíjense que dependiendo de en qué región de energía o de frecuencia de excitación yo me estoy moviendo, la forma en la que esa carga remite de forma elástica la luz, ¿sí?, tiene o no dependencia con la frecuencia, y se producen efectos que son diferentes, ¿sí? Y también está el caso particular, que es lo que le contaba anteriormente, es que si uno empieza a excitar ya no con una frecuencia ni muy por arriba ni muy por debajo de la frecuencia de Legugra, y va a una frecuencia cerca de Legugra, lo que se llama una absorción anómala, digamos, una región anómala de absorción, ¿sí? Bien, entonces, dicho eso, entonces ahora nosotros tenemos estoy iluminando mi material con una longitud de onda fija, y ahora lo que vamos a ver es cómo depende, o sea, cómo se entiende la remisión de esas ondas electromagnéticas que se producen por excitar cada uno de estos electrones en una partícula, en función de la comparación de la longitud de onda y el tamaño de la partícula. Entonces, si yo tengo una longitud de onda que es mucho mayor que el tamaño de la partícula, que es este caso de acá, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar. Todos estos electrones que están concentrados aquí van a ver un campo eléctrico promedio que es similar, ¿sí? Entonces, el movimiento de todos esos electrones va a ser colectivo, o sea, van a estar todos moviéndose de la misma manera, y no va a importar, digamos, de cuál sea el electrón que yo estoy excitando a la hora de observarlo, porque los voy a ver como un continuo, ¿sí? Esta situación es lo que se produce con el scattering de luz, digamos, ¿sí? Donde yo tengo una longitud de onda, que tengo una longitud de onda muchísimo más grande que el tamaño de las partículas que estoy iluminando, ¿sí? Ahora, en el caso contrario, que va a ser en el caso que nosotros usemos rayos X, donde las longitudes de onda son más cortas y ya la longitud de onda comparada con el tamaño de la partícula es mucho más chico, ahora sí tengo que tener en cuenta que cada uno de estas cargas, estos electrones que viven en esta partícula, digamos, van a remitir, pero ya no como un continuo, sino que cada una de ellas contribuye de forma única, ¿sí?, a lo que yo voy a poder observar en algún punto donde me pare. Y lo que tengo que empezar a tener en cuenta es que cada una de estas emisiones recorre caminos diferentes, y eso produce una diferencia de fase, y esa diferencia de fase va a producir ondas constructivas y destructivas, ¿sí? Entonces, para el caso particular donde yo, que va a ser el que vamos a utilizar en la técnica que después les voy a contar, que vamos a utilizar rayos X, y estemos observando partículas que tengan del orden de un tamaño de los nanómetros, uno de los factores más importantes que vamos a tener que tener en cuenta es justamente la diferencia de fase que se produce por estar excitando electrones, ¿sí?, a distancias que, comparadas con la longitud de onda, son parecidas, y que en el punto de observación van a producir una interferencia constructiva o destructiva, dependiendo el cambio de fase que se produce por la distancia que tiene que viajar esa onda hasta el punto donde yo voy a estar observando, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está aquí? Yo tengo un emisor, yo voy a venir con un frente de onda, este electrón o esta partícula cargada va a emitir, ¿sí? Yo voy a estar mirando con un plano que está por acá, ¿sí? Este electrón va a emitir una onda esférica que va a ir saliendo y va a ir llegando al detector, y ese mismo frente de onda a su vez va a estar excitando otra partícula, otra carga eléctrica, que está en otra posición relativa respecto a la anterior, fija, o sea, esta distancia va a estar dada por las posiciones que tengan esas cargas en la partícula que yo estoy mirando, en el momento que yo estoy mirando,
entonces aparece una diferencia de camino entre esta onda y esta onda que está dada por esta expresión que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá, la diferencia de fase, ¿sí? Y que lo que me termina construyendo es que la imagen que yo voy a ver va a terminar siendo la transformada de Fourier, ¿sí? de la transformada de Fourier de las posiciones relativas entre de las cargas que estoy excitando, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, a ver, acá hay una cosa que tiene que quedar en claro. Esto que estamos contando ahora es pensar a una partícula, se puede pensar como si fueran que cada uno de los electrones que están en esa partícula, digamos, en un instante dado, remite de una manera, o se puede pensar como si fueran átomos que yo los agrupo y los utilizo como centros de remisión. O sea, no importa cuál sea el objeto en sí que yo estoy utilizando, sino lo que importa que el tamaño de esos objetos respecto a la longitud de onda, sí, son pequeños, pero a su vez la posición relativa de esos objetos dentro de la partícula se mantiene, digamos, en el tiempo. Más allá que después, si yo dejo de evolucionar esa partícula, seguramente se va a estar moviendo y lo que yo voy a terminar haciendo es un promedio espacial y temporal de observación, porque el fenómeno de interacción es muy corto, pero el tiempo de medida que yo voy a utilizar, que va a ser de minutos o segundos o lo que sea, es muy largo, entonces voy a terminar viendo un promedio. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver si puedo... No, seguimos así. Bueno. Hasta ahí una breve introducción de cuáles son todos los mecanismos de interacción de fotones, digamos, los mecanismos más importantes de interacción de fotones con la materia, y en particular para el caso del scattering elástico, que es el que nosotros vamos a utilizar, es cómo se entiende el scattering de fotones que tienen una longitud de onda que está en el rango de los rayos X, ¿sí? Y lo que termina produciéndose, o lo que termina dominando la medida, digamos, es la interferencia entre las ondas emergentes de cada una de esas partículas cargadas dentro de la partícula que uno quiere observar, ¿sí? Entonces, ahora hablemos un poco de cómo se generan los rayos X, que es algo que, digamos, en principio, no sé si todo el mundo lo sabe, pero es algo que vale la pena comentarlo rápidamente. Entonces, a ver, básicamente la forma de generar rayos X es acelerando partículas, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, en un tubo de rayos X, ¿qué es lo que hace? Tiene un filamento, tiene electrones, los acelera contra un blanco, ¿sí? Ese blanco tiene, por ejemplo, pongamos que es de cobre, esa aceleración de esos electrones sobre el blanco de cobre genera una radiación de frenado, ¿sí? Esa radiación de frenado además produce lo que se llaman líneas de emisión características. Entonces, se genera, sí, como lo tenemos acá, se va a generar un patrón de energía que va a tener un fondo, lo que se llama fondo de frenado, y algunas líneas características que tienen que ver con el elemento que yo estoy iluminando. Esa es la forma más convencional de generar rayos X, ¿sí? Es la forma más usual, y existen diferentes tipos de estrategia para poder obtener rayos X con un filamento y acelerándolo sobre un blanco, ¿sí? El mayor inconveniente que tiene esa metodología es que la energía o la cantidad de fotones que yo puedo sacar comparada con la energía que yo tengo que depositar sobre el sistema es muy poca. Entonces es una forma poco eficiente de realizar la extracción de rayos X, ¿sí? Entonces se siguen diferentes técnicas y diferentes cuestiones de metodología para optimizar la generación de rayos X. Por ejemplo, lo que se llaman un ánodo rotatorio, que ahora lo que se hace es el blanco A, ¿sí? O sea, este target, digamos, se pone a girar, entonces uno refresca la zona donde está incidiendo con los electrones para evitar que se caliente demasiado, y eso aumenta en un factor de entre 4 y 5, ¿sí? Acá, ¿sí? De 3 y 10, dice acá, por ejemplo, el flujo que uno se puede obtener. La otra forma también es, en vez de iluminar una región muy grande del blanco de cobre, por ejemplo, que uno está queriendo utilizar como blanco, es hacer lo que se llama microfoco, es focalizar esos fotones en un punto muy pequeño, y esto hace que se obtenga un brillo más grande, digamos, ¿sí? Cada
cada una de estas tecnologías lo que tiene es que se van aumentando los costos y van aumentando las complejidades técnicas y el mantenimiento, digamos, de cada uno de los sistemas. Esa es la forma más usual y más conocida de generación de rayos X, y que la pueden encontrar desde un difractómetro, un equipo de fluorescencia o un equipo de dispersión de rayos X a bajo ángulo, ¿sí? La otra forma es usar lo que se llama la radiación sincrotrón, ¿sí? O sea, cuando uno usa un tubo de rayos X, la energía con la que acelera los electrones con trazos blancos son energías que son fracciones muy pequeñas de lo que se conoce como lo que es el límite relativista, ¿sí? Entonces, la emisión que se produce, ¿sí?, en un electrón cuando se frena con esas energías, es una emisión que es isotrópica, ¿sí?, y se genera un lóbulo de radiación como el que ven aquí hacia los laterales, ¿sí? En cambio, si uno acelera un electrón a una energía más cercana a las velocidades relativistas, la emisión se produce en la dirección de la velocidad, es decir, la mayor intensidad de luz o la mayor intensidad de radiación sincrotrón se produce en la dirección en la que va cambiando la velocidad, ¿sí?, y a su vez aumenta la intensidad de radiación, ¿sí? Entonces, vamos a parar para atrás. Bien, entonces, la potencia radiada clásica, fíjense acá, esto que tenemos acá, este A es, a ver, déjenme ver, esto es la carga del electrón, ¿sí?, y acá tenemos el radio de curvatura, ¿sí? Y la potencia clásica, fíjense que no tiene fuerte relación con la energía, digamos. Entonces la potencia que uno puede tener acá básicamente va a estar gobernada por el radio que uno pueda, o la capacidad. Esto, perdón, dije el radio está en la aceleración. Va directamente asociada con la aceleración que uno pueda producir sobre esa carga, ¿sí?, y no tienen muchos más parámetros para controlar que eso. En cambio, si uno va a velocidades relativistas, ahora la potencia va a estar gobernada por la energía a la cuarta. Entonces quiere decir que si uno tiene un haz de electrones que los puede acelerar a velocidades cercanas a la de la luz, ¿sí?, y esa energía la va aumentando la potencia que puede obtener de radiación, ¿sí? Esto en particular es bueno para algunos casos y malos para otros. O sea, para la gente que trabaja en HLC, en los aceleradores de protones y esas cosas, esa pérdida de energía que se produce por la radiación síncrotrón no es beneficiosa para ellos, porque ellos lo que quieren es tener cargas que se muevan en ese acelerador con la menor pérdida de energía posible. Entonces, para realizar eso, lo que tienen que hacer, fíjense que la expresión acá, uno tiene el gamma, este gamma está relacionado con la velocidad o con la energía que tienen los electrones que uno está utilizando, o las partículas que uno está acelerando. Esto que está acá es el radio de la trayectoria que uno está, en la cual está haciendo circular la partícula, ¿sí? Y esto que está acá es la carga. Entonces, en el caso del HLC, o el LEP, este es un acelerador grande, digamos, fíjense que el radio son 4 kilómetros, la pérdida por vuelta, digamos, de un electrón es de 2 por 10 a la menos 7 watts. En cambio, para el NLS, que es el antiguo sincrotrón de Brasil, digamos, donde el radio ya pasó a ser, en vez de 4 kilómetros, de 15 metros, digamos, la pérdida es mucho más grande. Y esta pérdida es lo que beneficia al sincrotrón, porque el sincrotrón lo que quiere, cuando uno lo quiere utilizar como una fuente de radiación, es tener la mayor cantidad de luz emitida, ¿sí? Entonces esto, gobernando, digamos, los parámetros que les permite gobernar un sincrotrón, que es la energía a la cual se almacenan los electrones y el radio, uno puede saber cuál va a ser la energía radiada que va a obtener, y a su vez puede saber cuál va a ser el umbral máximo de energía que va a poder obtener de ese sincrotrón en particular, ¿sí? Bien, entonces, como veníamos charlando hasta recién, uno para obtener radiación síncrotrón, radiación rayos X o luz, acelerando una carga, lo que tiene que hacer es acelerarla, y hay diferentes formas de hacerlo. Uno puede, por ejemplo, tiene una trayectoria de un electrón, ¿sí?, pone un imán y curva la trayectoria, y lo que va a obtener es una radiación en la dirección del movimiento. Fíjense que este electrón está curvándose, y en esta región donde yo cambio su dirección, se produce una emisión, y eso me va a dar un cono de emisión de radiación que tiene este perfil en energía, donde la energía máxima
de radiación depende de cuál sea la energía máxima que tengo de los electrones en el anillo de almacenamiento y del radio de curvatura, digamos, ¿sí? La otra cosa que uno puede hacer, en vez de solamente curvarlo, digamos, es ponerlos a oscilar en el plano perpendicular a la trayectoria. O sea, en vez, digamos, como estaba aquí arriba, uno viene con el electrón que va pasando a través de este arreglo de imanes, y ahora el electrón, como estos imanes están alternados polo negativo, norte y sur, lo que va a empezar a hacer a oscilar en esta dirección, y esa oscilación va a producir una radiación en la dirección del movimiento, ¿sí? Con este perfil de energía, digamos, donde se puede aumentar la energía crítica, o sea, el máximo de energía de los fotones que se pueden obtener con ese tipo de emisión, ¿sí? Y ¿cómo es? Y va a tener un cono, digamos, de emisión bastante más pequeño que este que se encuentra acá. O sea, la fuente de luz que se obtiene con este tipo de dispositivos es más pequeña, ¿sí? Y la otra cosa que puedo hacer a su vez es, además de poner el arreglo de imanes de esta manera, los puedo poner de tal manera que entren en lo que se llama en fase, digamos, ¿sí? Entonces ahí lo que se consigue es focalizar, digamos, concentrar toda esta energía que está emitida en este rango de fotones en algunos puntos característicos con un brillo muy elevado, digamos, ¿sí? Entonces estas son las tres formas de generar en un sincrotrón fotones con diferentes energías, ¿sí? Bien. Y ahora les voy a mostrar, a ver si lo encuentro, un videito para que vean, para que tengan una idea de cómo es cómo se ve una emisión de los fotones en un esquemita, para que lo entiendan, a ver si lo puedo encontrar. Perdón, ¿eh? ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, este es un... A ver, para que lo vea. Este es un esquema, digamos, de cómo es un sincrotrón, digamos. La primera parte es la parte de inyección, o sea, los electrones se generan generalmente por una emisión termoiónica y se aceleran con un acelerador lineal y se ingresan en lo que es el anillo de almacenamiento. En general los sincrotrones modernos tienen dos anillos, uno que se llama booster, que lo que hace es llevarlo a un cierto nivel de energía y luego se introducen al anillo original. En este caso particular, en esta simulación, directamente la inyección se hace al anillo de almacenamiento, y una vez que están dentro de ese anillo, lo que se hace es empaquetarlos, es decir, los electrones no viajan como un continuo, como vieron como cuando empezaron, ¿bien? Están dispersos por el anillo, sino que lo que se hace con radiofrecuencia, acá hay una cavidad de radiofrecuencia allá arriba, ¿sí? Lo que se va haciendo es empaquetar a los electrones. Eso lo que nos da es un paquete de electrones bien definido, y es lo que produce la radiación de sincrotrón de forma pulsada, digamos. Entonces fíjense, por ejemplo, cuando ese paquete de electrones atraviesa, vamos a poner para atrás, ya viene, ya casi. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto que está acá, es un dispositivo de inserción, un wiggler o un ondulador, ¿sí? Fíjense que tenemos los polos de los imanes pueden ser, generalmente se ponen en dirección vertical, digamos. Entonces cuando el paquete de electrones atraviesa ese oscilador, se produce la luz, y esa luz es aprovechada en una línea de luz que es la que los usuarios van a utilizar. Cuando los paquetes de electrones pasan por un imán, por un bending magnet, digamos, ¿sí? Se produce la radiación de forma tangencial a la dirección de propagación, y esa luz es la que se aprovecha en cada una de estas líneas, ¿sí?
Bien. Bueno, entonces, ahí esto fue un breve resumen, digamos, de cómo son las interacciones que se producen con fotones y la materia y cómo se pueden generar rayos X. Ahí en el último slide le dejo algunas referencias si a alguno le interesa un poco más de cómo son todas las cuentas y cómo es que uno puede, a partir de estos dispositivos de inserción, generar diferentes formas y controlar, por ejemplo, la polarización, la energía y la intensidad de cada una de la radiación que se utiliza. Y bueno, no sé, Agustín, si querés parar ahora un ratito y después seguimos con la parte de SACS. Sí, podría ser, ¿no? Paramos unos 10 minutos y arrancamos tipo para son 3:20, ¿no? Si les parece, arrancamos 3:30. A ver, no sé si bien, acá están diciendo ok en el chat. Así que, bueno, nos vemos entonces 3:30. Listo, ¿Está perfecto. bien?